Hola, me llamo Brian y soy un habitante nativo de las Filipinas. El día de hoy les presentaré a mis amigos, expertos en los temas de historia, economía, índices de desarrollo y crecimiento, entre otros temas relacionados a mi país. Pero bueno, mis amigos les hablarán de eso. Nuestra hipótesis es: Filipinas se encuentra estancada debido a la falta de implementación de políticas económicas para aprovechar sus recursos de forma eficaz y sustentable. Al final de este video podremos ver si la hipótesis es verdadera o falsa. En pocas palabras, les hablaremos sobre las Filipinas, su economía, historia, cultura, educación, entre otras. Hola, Mora. Hola, Brian. Como decías, Brian, el objetivo de este video es hacer un estudio de las Filipinas de acuerdo a su geografía económica. Carambolas, Mora, ¿pero qué es geografía económica? La geografía económica relaciona la actividad económica con el lugar del mundo del que se está llevando a cabo. Además, estudia los recursos de los países y cómo estos los implementan. En este campo interfieren la economía, la historia, la demografía, recursos y la política, de lo cual hablaremos el día de hoy. Repámpanos, Mora, ¿me podrías dar algunos ejemplos de esto? Hola, Brian. A lo que se refiere Mora es el tamaño de la nación, situación geográfica o riqueza que influyen en el crecimiento y desarrollo económico del país. Por ejemplo, ¿sabes que Filipinas tiene 298.170 kilómetros cuadrados y su población es de 103.775.002 habitantes? Wow, Kiko, ¿podrían hablarme más de eso? Con gusto, Brian. Filipinas se encuentra en el sureste de Asia, en el archipiélago entre el mar Filipino y el mar del sur de China, al este de Vietnam. Su clima principal es tropical, alrededor de los 27 grados centígrados. Las Filipinas tienen diferentes recursos naturales, los cuales son explotados y comprenden parte de sus principales actividades económicas. Por ejemplo, la madera, el petróleo, el níquel, el cobalto, la plata, el oro y la sal. Como te comentaba Brian, Filipinas tiene una extensión de 298.170 kilómetros cuadrados, por lo que es considerado un país pequeño. Ahora que sabemos esto, Brian, ¿tú crees que el tamaño de las naciones importa para el desarrollo de un país? Vaya, no lo sé, Kiko. ¿Me podrías explicar? Hola amigos, hola Brian. Yo les puedo hablar sobre eso. Existen teorías que dicen que el tamaño de las naciones importa para el desarrollo de un país. Esto debido a que a mayor territorio existe una tendencia a tener mayores recursos. Sin embargo, esto no es de todo cierto. Podemos ver a países como Singapur, los cuales tienen un territorio pequeño y a pesar de esto se encuentran entre los primeros 10 en el índice del desarrollo humano, a diferencia de Filipinas, que tiene mucho más territorio y se encuentran por arriba del lugar 115 en el mismo índice. Con esto, podemos darnos cuenta que realmente el tamaño de las naciones no importa. Pero entonces, ¿por qué algunos países son más ricos que otros? ¿Es el caso de su cultura, de su ubicación o de su ignorancia? ¿A qué te refieres con cultura, David? A cultura me refiero con la herencia que los colonizadores han dejado a las civilizaciones. Por ejemplo, las colonias inglesas como Estados Unidos y Canadá son altamente desarrollados. A pesar de esto, otros países como Sierra Leona y Nigeria no presentan la misma tendencia que los primeros mencionados. De hecho, Brian, las Filipinas también tienen herencia británica, y no es un país primermundista. En pocas palabras, la ubicación se refiere a mencionar que los países con climas tropicales son más flojos y por esa razón no tienen alto desarrollo. Ahora, vamos a ver si Filipinas es un país estancado o no y por qué. ¿Te gustaría saber más sobre las Filipinas, Brian? Sí, claro que sí, David. De acuerdo, Brian. Comenzaré contándote un poco de su historia. Filipinas fue habitada por civilizaciones provenientes de la zona de lo que hoy es Malasia, Tailandia, China, entre otros, desde miles de años antes del nacimiento de Cristo. De hecho, para el año 9000 a.C., las islas ya tenían una importante actividad económica. Sin embargo, fue hasta 1521 cuando la isla fue descubierta por los españoles, quienes se establecieron en el territorio y lo volvieron parte de sus colonias el 27 de abril de 1565. La conquista de los españoles en Filipinas duró más de 300 años y fue hasta 1898 cuando lograron su independencia. Sin embargo, después de su independencia con España, las islas pertenecieron cerca de 50 años a los Estados Unidos. Qué interesante, David. Investigaré más sobre su historia, pero ahora me gustaría saber más sobre la actualidad de las Filipinas.
Hola Brian, yo te puedo hablar más sobre eso. La capital de Filipinas es Manila, sin embargo su ciudad más poblada es Ciudad Quezon. En Filipinas se hablan más de 170 idiomas, uno de ellos es el Tagalog, el cual lo habla cerca del 20% de sus habitantes. Pero el filipino y el inglés son sus lenguas oficiales. Como dato general, un peso filipino equivale aproximadamente a 2.82 pesos mexicanos. Por otro lado, en Filipinas predomina la religión católica con un 82.9%, después los musulmanes con tan solo un 5%. Vaya Noel, ¿y cuál es la bandera y el escudo de Filipinas? Claro, este es el escudo y esta es la bandera. Filipinas, como te había comentado Mora, se encuentra al sureste de Asia, en el archipiélago entre el mar Filipino y el mar del sur de China. Brian, ¿tú sabías que Filipinas lo comprende más de 7.000 islas? Su clima, debido a que son islas con poca extensión territorial y se encuentra en medio del océano, es un clima tropical. En este país el consumo per cápita de agua es de 860 metros cúbicos por año, y dicho consumo se divide de la siguiente forma: 8% es de uso doméstico, el 10% es de uso industrial, mientras que el 82% va destinada a la agricultura. El cuerpo de agua más importante de las Filipinas es la laguna de Bay, la cual se localiza en un costado de la capital, y es este el que suministra la mayor parte de agua a las Filipinas. Oye Noel, es muy interesante todo lo que sabes sobre mi país. Incluso creo que sabes más que yo. ¿Me podrías contar un poco sobre la energía que se consume en mi país y de sus minerales? Claro que sí, Bray. La energía más usada en Filipinas es la energía eléctrica, de la cual el año 2011 se produjeron 67.45 billones de kilowatts, lo cual te va a resultar muy interesante, Brian. Es que Filipinas está invirtiendo mucho en energías renovables, sobre todo en la energía eólica. De hecho, la empresa Gamesa, y no de las galletas, el año pasado firmó un contrato con Filipinas para instalar 27 autogeneradores de este tipo de energía. Actualmente la capacidad instalada de energía eólica de Filipinas es de 33 megawatts y se prevé la instalación de 500 megawatts para el año 2020. Filipinas es uno de los mayores productores de energía geotérmica del mundo, teniendo 3 de 10 de las mayores plantas generadoras de este tipo de energía. No cabe duda que Filipinas está apostando por las energías renovables. En serio me siento muy orgulloso de mi país. ¡Hell Filipinas! Oye Noel, platícame un poco del petróleo de Filipinas. Para no hacerte el cuento largo, Brian, te daré algunos datos. Tu país produce 181.300 barriles por día, sin embargo consume 315.600 en el mismo periodo, por lo que solo permite exportar 17.810 barriles al mes, y por el contrario es necesario que importe 147.900 barriles al día para poder satisfacer sus necesidades. En cuanto a sus minerales, la industria de su exportación no está muy desarrollada a pesar de ser uno de los países más ricos en recursos minerales. Filipinas es el tercer país en depósito de oro, cuarto en cobre, quinto en níquel y sexto en cromo. Este país tiene aproximadamente el 20% de los recursos totales de níquel a nivel mundial. Es importante saber que 9 millones de hectáreas en Filipinas se han identificado como ricos en minerales metálicos y menos del 2% está siendo explotado. Entonces me quiero imaginar que la minería, a pesar de no ser explotada a un alto porcentaje, representa una parte importante de economía de mi país. ¿No es así? ¿Me podrías hablar sobre la demografía de mi país y de los sectores exitosos de los cuales viven mis compatriotas? ¿Sabías, Brian, que el 60% de la población de Filipinas se encuentra en áreas rurales y 2/3 de la población dependen de agricultura para subsistir? Te equivocas, Brian. Filipinas efectivamente tiene muchos recursos naturales, pero no están siendo explotados. De hecho, el sector más importante es la agricultura, lo cual es el 40% de la economía del país. Los productos más producidos es la caña de azúcar, el arroz y el coco. Ahora sí hablemos un poco más de la población y la cultura. Dejemos a Kiko que te hable de esto, ya que él es el experto en el tema. Hoy en día, la población de Filipinas está distribuida de la siguiente forma. El 33.7% de su población se encuentra entre 0 y 14 años.
Entre los 15 y 24 tenemos al 19% de su población. Después, entre los 15 y 54 tenemos al 37%. El 5.8 representa a aquellos entre 55 y 64. Y por último, tenemos a los mayores de 65. Esto nos dice que los filipinos están en plena etapa en la cual pueden hacer uso de su fuerza laboral. Es importante mencionar que la esperanza de vida de un filipino es de 72.5 años. De igual forma, Brian, creo que te va a interesar saber que menos del 75% de la población de Filipinas tiene acceso a los servicios de salubridad. Por otro lado, Filipinas se encuentra en el lugar 117 en el índice del desarrollo humano. Este índice mide la esperanza de vida, el nivel de educación y el ingreso per cápita de la población. Mientras que el coeficiente de Gini, el cual mide la distribución del ingreso per cápita, se encuentra en el lugar 44. No cabe duda que si esto fuera un proyecto universitario, ustedes se exentarían, amigos. ¿Me podrían platicar un poco más sobre la cultura de mi país? Por ejemplo, los Visayan, que representan el 33%, y los Tagalog, que representan el 24.4%. Filipinas tiene como moneda el peso filipino, y además es el único país cristiano de Asia. Kiko, me has hablado mucho de mi país, pero a mí me gustaría saber algunas estrategias de Filipinas para aumentar su desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. Claro que sí, Brian. Mora te hablará más sobre esto, ya que ella es una experta en políticas económicas, de inversión y de reformas. Comenzaré hablándote un poco sobre la educación. El sistema filipino se reformó en el año 2012 con el currículo K2, pasando al siguiente sistema, Kindergarten, el cual es obligatorio un año. Después tenemos la educación primaria de 6 años y la secundaria de 4. Finalmente tenemos el Senior High School de 2 años. Es importante mencionar que la educación primaria y secundaria es gratis, mientras que la educación universitaria no lo es, ya sea privada o pública. El Ministerio de Educación creó el Special Program in Foreign Languages en el 2009 para incluir la enseñanza de lenguajes externas en el sistema educativo. Sin embargo, estos idiomas no son obligatorios hasta la educación secundaria, lo que quita impacto a la implementación del programa. No cabe duda que las Filipinas deben mejorar algunas cosas, como ingresar al programa PISA para poder competir a nivel mundial. Oye, Mora, ¿y qué más ha hecho mi país para impulsar el desarrollo? Claro, el gobierno Filipinas en el 2011 inició el Plan de Desarrollo de las Filipinas 2011 a 2016, buscando impulsar la economía y al país en general. Mira, Brian, te traigo estas gráficas. En ellas podemos ver algunos índices de crecimiento de tu país comparados con el mío en los últimos años, como la fuerza laboral masculina, la tasa de mortalidad, la cantidad de hospitales en el país por cada 1,000 habitantes, el Producto Interno Bruto y la tasa de desempleo. Cabe destacar que crecimiento no significa desarrollo. Por otro lado, podemos observar aquí que el PIB per cápita de Filipinas está por debajo de lo que estuvo en el 2004. Sin embargo, en el índice de desarrollo humano tu país ha mejorado, aunque de forma lenta, y de igual forma podemos observar cómo ha ido disminuyendo la población pobre. Esos indicadores nos ayudan a darnos una idea de cómo se encuentra actualmente tu país. La estrategia fue elaborada bajo un esquema de crecimiento inclusivo y sostenible. Este plan se divide en los siguientes ejes transversales. 1. Políticas macroeconómicas. 2. Industria de sistemas y servicios competitivos. 3. Sector agrícola y pesquero. 4. Desarrollo de infraestructura. 5. Sistema financiero didáctico. 6. Buena gobernabilidad y Estado de Derecho. 7. Desarrollo social. 8. Paz y seguridad. Y 9. Conservación y protección del medio ambiente. Además, en el 2012 se presentó el programa Public-Private Partnership Project, el cual busca atraer mayor inversión extranjera. En este plan se trabaja a otros ejes, por ejemplo, la Carta Magna de la Mujer, la cual busca eliminar la discriminación a las mujeres, o bien la política social pública, la cual se basa en crear incentivos para fomentar la escolaridad de los niños y proteger la salud de las mujeres. ¡Santas iguanas voladoras, Mora! Nunca pensé que mi país estuviera haciendo ese tipo de cosas. Oye, pero me queda duda sobre la inversión extranjera. Yo te puedo hablar sobre eso. La inversión extranjera directa, en pocas palabras, es la inversión de capital extranjero en el país. Y con esto se logran crear nuevas empresas, empleo e incluso desarrollo. Según el Banco Mundial, en el 2013, Filipinas recibió una inversión extranjera directa de $3,737 millones. Como
Como te darás cuenta, es poca la inversión que se realiza en tu país a comparación de Singapur, por ejemplo. El porcentaje que invierten en su país representa el 21% de su Producto Interno Bruto. No cabe duda que falta crear incentivos para que los extranjeros vengan a invertir a mi país. Oye, ¿y existe alguna empresa nacional exitosa a partir de la inversión extranjera? Claro que sí, Brian. Por ejemplo, tenemos a Manila Electric Company, la cual es una de las empresas nacionales más importantes de Filipinas. Esta empresa ha crecido gracias a la inversión extranjera tanto indirecta como directa. Como esta empresa tenemos muchos ejemplos, entre ellos Sunil Corporation y National Power Corporation. Oye Kiko, y hablando de la tecnología, ¿Filipinas tiene políticas para impulsar el desarrollo de la tecnología? Claro que sí, mi amigo Brian. De eso te hablará David. Realmente no existe, ya que la mayoría de los sectores económicos de Filipinas están basados en sus recursos naturales que te mencionamos al principio. De igual forma, el cambio de producción de materias primas a procesos como la elaboración de prendas de vestir y manufactura de electrodomésticos no representa avance tecnológico. De hecho, los países con menos desarrollo son aquellos que se dedican a estas actividades. Según la ONUDI, Filipinas es un país en vías de industrialización. Esto nos quiere decir que Filipinas se encamina preferentemente a la industria más que a los servicios como la India. Es importante mencionar que Filipinas tiene un nivel de desarrollo medio. Sin embargo, este desarrollo tecnológico pertenece en su mayoría a las empresas extranjeras. Por ejemplo, en el Network Readiness Index Ranking, el cual mide la capacidad de los países para aprovechar las oportunidades que ofrece las tecnologías de la información, Filipinas se encuentra en el lugar 86 de 144. Además de esto, es importante mencionar que Filipinas no tiene grandes proyectos de innovación y emprendimiento en el área de la tecnología y desarrollo económico. Sin embargo, sí en el ámbito social. Por ejemplo, Beyond Access es una asociación que enseña a las mujeres sobre el uso de las tecnologías y las impulsa a emprender. Como te das cuenta por la situación de Filipinas, los emprendimientos suelen dirigirse al ámbito social. Te deberías de sentir muy orgulloso de esto, Brian. Órales, ahora solo me queda una duda. ¿Filipinas pertenece a algún tratado comercial o algo por el estilo? Filipinas pertenece a las siguientes integraciones económicas: la ASEAN, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, el ASE Japón-Filipinas, la Zona de Crecimiento del Este. De igual forma cuenta con otros tratados de libre comercio con varios países, de los cuales destacan Rusia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, India, Australia y la Unión Europea. Como tú sabrás, Brian, todos los tratados internacionales perjudican o benefician a los países. Es el mismo caso de las Filipinas, ya que en algunos sectores resultan beneficiados y otros perjudicados. En estas gráficas podemos ver que la balanza comercial de Filipinas ha sido negativa en los últimos años. Sin embargo, esta ha ido emparejándose con el tiempo. En la gráfica del centro podemos observar que Ningbo y Expo, China, Estados Unidos y Japón son los mayores socios comerciales. Y en la última cabe resaltar que algunos de los principales productos que se importan son los mismos o similares a los que se exportan. Ahora sí, Brian, ¿podrías contarnos todo lo que has aprendido? Ustedes me han iluminado, amigos. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias a ustedes ahora comprendo que Filipinas es un país en vías de industrialización y que a pesar de que tenemos muchos recursos naturales, no los hemos sabido aprovechar. Para esto hace falta implementar políticas económicas las cuales impulsen la explotación sustentable de nuestros recursos. Evidentemente mi amado país no es un país grande. Sin embargo, esto no es un obstáculo para este ser un país con una economía fuerte. Lo podemos ver con Brunei o Singapur. Lo que realmente importa es la educación y la forma en la que los habitantes somos educados, la apertura de nuestro país con el mundo de una forma inteligente. Permitir la entrada de universidades extranjeras, crear tratados con otros países con el fin de competir a nivel mundial, ya que no es lo mismo que compita Filipinas a que lo haga APEC. Me doy cuenta que no es nuestra ubicación, nuestra ignorancia, nuestra cultura la razón del estancamiento de Filipinas. Por el contrario, es nuestro mismo pueblo que no está educado, las instituciones extractivas de la nación. Mi país se encuentra en el lugar 134 en el índice de corrupción mundial. Lo que hace falta no es cambiar nuestra cultura, sino nuestra mentalidad. Ahora que sé la poca inversión que tiene mi país, nuestro pobre nivel de tecnología y falta de aplicación de los programas en la práctica, me doy cuenta que mi país tiene crecimiento y poco desarrollo. Como la implementación de energías verdes y el plan energético que tenemos a largo plazo, me doy cuenta que mi país depende totalmente de la inversión extranjera y es necesario crear una economía sana que fomente la inversión, la innovación y el emprendimiento, esto a través de políticas económicas planeadas.
Hoy en día mi país no es un país sustentable, pero espero que con los planes que se tienen para el 2020 logre serlo. Por esto, me doy cuenta que la relación entre la geografía económica y la situación de mi país es la forma en la que las Filipinas aprovechan sus recursos naturales. Y como nuestro contexto social ha determinado nuestra situación actual económica debido a las conquistas e influencias de otros países, nuestra distribución demográfica e incluso nuestra política. Ahora que dices todo eso, nos damos cuenta que nuestra hipótesis es verdadera, ya que efectivamente Filipinas se encuentra estancada debido a la falta de implementación de políticas económicas para aprovechar sus recursos de forma eficaz y sustentable. Muchas gracias a todos, amigos. Creo que hemos hecho un gran trabajo sobre Filipinas. Te agradezco tu atención, Brian, y espero que hayamos contestado todas tus dudas. Gracias a ustedes, amigos. ¡Hasta luego!